¿Qué sucede cuando por primera vez en la historia moderna un país africano se convierte en protagonista de un ataque con drones y, lejos de ocultarlo, asume públicamente la autoría? ¿Cómo cambia esto el panorama internacional y qué significa para el futuro de África y el mundo? Para comprender el alcance y las implicaciones de este hecho, viajemos al corazón del continente, donde la noche y el destino se entrelazan en la frontera oriental de Burkina Faso. Esa noche, la frontera parecía dormir bajo el manto de la oscuridad, como tantas otras veces en la historia de la región. Sin embargo, en medio del silencio, un zumbido artificial y creciente se coló entre las sombras, recordando a los habitantes las noches de tormenta en las que los tambores de guerra resuenan en la distancia. Pero esta vez, el peligro venía del cielo. Siluetas de drones avanzados surcaban el firmamento, sus luces parpadeantes apenas visibles, pero su presencia inconfundible. Era la primera vez que muchos veían esa tecnología en acción, y la sorpresa se mezclaba con miedo y asombro. En cuestión de segundos, un convoy que transitaba por una carretera polvorienta quedó reducido a chatarra humeante y acero retorcido. No fue una explosión cualquiera. La precisión quirúrgica del ataque evidenciaba una inteligencia militar sofisticada, propia de potencias globales. En ese instante, la pregunta flotó en el aire, inquietante y sin respuesta inmediata. ¿Quién fue capaz de semejante hazaña? La magnitud del ataque conmocionó a gobiernos y analistas internacionales, pero el verdadero temblor llegó cuando el propio presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, apareció ante las cámaras y asumió la responsabilidad. No fue una declaración improvisada. Frente a un país expectante y un mundo incrédulo, Traoré admitió que el ataque había sido ordenado desde la más alta esfera del gobierno burkinés, marcando así un antes y un después en la política africana. Ya no se trataba de una guerra en la sombra, ni de un secreto de Estado. Era una manifestación abierta de capacidad, determinación y soberanía tecnológica. Este giro generó incomodidad en los salones de Washington, París y Londres. Durante años, estas capitales habían dictado las reglas del juego en África, manteniendo a través de alianzas, contratos y tecnología, un férreo control sobre los recursos y las decisiones estratégicas del continente. Ahora, de repente, una nación africana mostraba que podía jugar en la misma liga, poniendo en jaque el statu quo global. Los análisis, debates y especulaciones no tardaron en multiplicarse. Fue un acto de legítima defensa, una advertencia directa a quienes manipulan la región desde la distancia, o el inicio de una era en la que África redefine su papel, utilizando herramientas tecnológicas de última generación. Las apuestas nunca habían sido tan altas. La historia de la guerra tecnológica en África es larga y compleja. Durante la Guerra Fría, el continente fue escenario de intervenciones, golpes de Estado e injerencias disfrazadas de ayuda. Estados Unidos y la Unión Soviética emplearon a menudo tecnología militar avanzada para apoyar a sus aliados y desestabilizar a sus enemigos. Pero el acceso a estas herramientas siempre estuvo restringido, y los países africanos, salvo contadas excepciones, eran meros consumidores o víctimas de esa tecnología. En realidad, las decisiones sobre los recursos más codiciados de África, petróleo, oro, uranio, coltán, se tomaban en despachos situados a miles de kilómetros de distancia. Las ganancias, en su mayoría, fluían hacia el norte global. El control tecnológico y militar era parte de ese esquema. El espacio aéreo africano, en gran medida, estuvo vigilado por satélites y drones de fabricación extranjera, y la inteligencia militar se compartía solo cuando servía a intereses ajenos. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar con la irrupción de nuevas alianzas y la llegada de una generación de líderes decididos a romper el ciclo de dependencia. El ejemplo más reciente y contundente es la formación de la Alianza de Estados del Sahel, conocida como la AES. Esta alianza, integrada inicialmente por Burkina Faso, Mali y Níger, nace no solo como respuesta a la inseguridad interna y las amenazas terroristas, sino como un proyecto de autodefinición y emancipación política y tecnológica.
La AES no es un pacto tradicional. Va más allá de la defensa militar. Implica compartir inteligencia, recursos estratégicos e incluso tecnología de vanguardia. La creación de un centro conjunto de operaciones, en el que técnicos e ingenieros de los tres países trabajan codo a codo, es un hito en la historia africana. Se trata de una integración real, basada en la confianza mutua y en la convicción de que la única manera de escapar del neocolonialismo es cooperando y construyendo capacidades propias. El punto de inflexión llegó con una alianza tecnológica inesperada y audaz. Drones de fabricación norcoreana, mejorados con sistemas de navegación rusos y operados por equipos africanos entrenados en academias militares del Sahel, cruzaron la frontera bajo las órdenes directas de Ouagadougou. La operación fue posible, en parte, gracias al intercambio de información con aliados chinos y al asesoramiento de ingenieros sudafricanos especializados en ciberseguridad y defensa electrónica. Este hecho recuerda a la Revolución Egipcia de 1952, cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez y desafió abiertamente a las potencias europeas. En ese entonces, Egipto utilizó la tecnología de la época, artillería antiaérea soviética y una red de comunicaciones propia, para resistir la presión militar y diplomática de Francia, Reino Unido e Israel. Del mismo modo, Burkina Faso y sus aliados están usando la tecnología del siglo XXI como instrumento de autodeterminación. ¿Pero qué motivó la operación? La respuesta es doble: defensa y supervivencia. La refinería de Koudougou, inaugurada apenas 3 años atrás, se ha convertido en el símbolo de la independencia económica del Sahel. Es la primera infraestructura de su tipo en la región, capaz de procesar crudo local y reducir la dependencia de combustibles importados. Su éxito ha permitido que Burkina Faso ahorre decenas de millones de dólares anuales, destinando esos recursos a salud, educación y desarrollo agrícola. Los intentos de sabotaje contra Koudougou no son recientes. En los últimos meses, se detectaron al menos una docena de operaciones clandestinas. Grupos armados, mercenarios extranjeros y células insurgentes intentaron, sin éxito, interrumpir el suministro de crudo, dañar las instalaciones o secuestrar ingenieros clave. Cada ataque frustrado incrementaba la sensación de asedio y la necesidad de una respuesta contundente. El convoy destruido por los drones transportaba, según los informes de inteligencia, explosivos de alta potencia y equipos de comunicaciones encriptadas. Entre los restos calcinados, los investigadores hallaron rifles de asalto fabricados en Estados Unidos, radios con inscripciones en francés y mapas impresos en inglés que detallaban rutas energéticas estratégicas. Pero lo más revelador fueron los documentos encontrados en una maleta blindada. Contratos firmados por empresas fantasma con sedes en Londres, París y Abu Dhabi, así como listas de pagos destinados a mercenarios entrenados en centros militares de Nigeria y Sudáfrica. El flujo de dinero asociado a la operación era asombroso. Más de 75 millones de dólares fueron transferidos en solo medio año, utilizando una red de sociedades ficticias y cuentas offshore. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivale al presupuesto anual de varios ministerios clave en Burkina Faso. El objetivo era claro: desestabilizar la región, controlar sus recursos y mantener a África bajo tutela extranjera. La Operación Columna Rota, como la llamaron los servicios de inteligencia, era la culminación de una estrategia a largo plazo. Su meta era destruir la refinería de Koudougou y obligar a Burkina Faso a depender de importaciones costosas y contratos leoninos. La operación contaba con el respaldo logístico de empresas de seguridad privadas, algunas de las cuales han sido vinculadas en el pasado a operaciones encubiertas en Siria, Libia y Afganistán. Frente a esta amenaza, el presidente Traoré tomó una decisión que marcó su mandato y la historia contemporánea de su país. Desoyendo las recomendaciones de algunos asesores que sugerían esperar y negociar, ordenó un ataque preventivo. La lógica era simple, pero arriesgada. Si Burkina Faso no actuaba, perdería su activo más valioso y pondría en peligro su futuro económico y social.
La reacción de Occidente no se hizo esperar. En cuestión de horas, los mercados energéticos internacionales sufrieron sacudidas. El precio del petróleo experimentó una subida repentina, contratos multimillonarios quedaron en suspenso, y las bolsas de valores de París, Londres y Nueva York registraron caídas en las acciones de compañías energéticas con intereses en África. Las cancillerías emitieron comunicados ambiguos, mientras analistas de seguridad advertían sobre el riesgo de una escalada regional. El episodio recordó a la crisis del Canal de Suez en 1956, cuando la nacionalización de una infraestructura estratégica por parte de un país africano puso en jaque a las superpotencias y desencadenó una crisis internacional. Sin embargo, en esta ocasión, el factor tecnológico añade una dimensión inédita. África ya no solo desafía mediante la política o la diplomacia, sino que utiliza herramientas de última generación para imponer sus reglas. En las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, la noticia del ataque y la asunción de responsabilidad por parte del gobierno generaron una ola de emociones contradictorias. Por un lado, el miedo a represalias, sabotajes y aislamiento económico era palpable. Por otro, el orgullo nacional y regional se manifestó de inmediato. Decenas de miles de personas salieron a las plazas con banderas, carteles y cánticos. La soberanía no se negocia. África decide, no más tutelas. Las redes sociales africanas se convirtieron en un hervidero de mensajes, videos y debates. Hashtags como Orgullo Soberano, África Decide, AES Unida y Koudougou Resiste se volvieron tendencia no solo en Burkina Faso, sino en una docena de países. Artistas, músicos y escritores respondieron con creatividad. Grafitis de drones y leones, canciones que celebran la resiliencia africana y poemas que narran el despertar de un continente cansado de esperar la aprobación externa. La cultura popular absorbió y reinterpretó el hecho. Películas independientes, documentales y cortos animados empezaron a circular por Internet, mostrando la operación como un punto de inflexión en la lucha por la autonomía africana. En una de las escenas más compartidas, un niño pregunta a su abuela si África volverá a ser colonia. La respuesta, profunda y sencilla, se volvió viral. Nunca más, hijo. Ahora somos nosotros quienes decidimos cuándo y cómo defendernos. En paralelo, los líderes de la Alianza de Estados del Sahel actuaron rápidamente. En un histórico discurso conjunto, retransmitido simultáneamente en los tres países, los presidentes declararon que un ataque a uno es un ataque a todos. Así nació la doctrina de defensa colectiva africana, inspirada en ejemplos como la OTAN, pero adaptada a las realidades y necesidades del continente. Por primera vez, una agresión contra una nación africana sería respondida por un bloque unido, con el compromiso de compartir inteligencia, recursos y fuerza militar. La reacción occidental fue inmediata y tensa. Voceros de París, Washington y Londres amenazaron con sanciones económicas, restricciones comerciales y suspensión de ayuda al desarrollo. Los principales diarios internacionales publicaron editoriales alarmistas, prediciendo una era de inestabilidad y riesgos para las inversiones en recursos estratégicos del Sahel. Sin embargo, la unidad africana resistió la presión. No fue fácil. Algunos sectores empresariales y políticos temían el aislamiento, la caída de inversiones y la posible migración de empresas extranjeras. Pero el consenso social era claro. La dignidad y la autodeterminación no podían ser sacrificadas por intereses económicos inmediatos. La nueva doctrina no se limitó al ámbito militar. Fue acompañada por una revolución mental y política. Escuelas y universidades organizaron foros de debate sobre soberanía, historia africana y tecnología. Se lanzaron campañas de alfabetización digital para que la población pudiera protegerse de la desinformación y los ciberataques. Se crearon comités de vigilancia ciudadana para supervisar la transparencia en el uso de los nuevos recursos tecnológicos y energéticos. Para muchos, la situación evocó la lucha por la independencia de Ghana en 1957, cuando Kwame Nkrumah
impulsó la educación y la conciencia nacional como armas contra el colonialismo. La diferencia ahora es que el campo de batalla incluye no solo la política y la economía, sino también la tecnología y la información. Las primeras respuestas internacionales no tardaron en llegar. Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia para debatir la situación en el Sahel. Algunos países africanos se solidarizaron abiertamente con Burkina Faso y la AES, mientras que otros adoptaron una postura más cauta, temiendo represalias o recortes en la ayuda externa. China y Rusia, por su parte, aprovecharon la ocasión para ofrecer cooperación técnica y militar, buscando fortalecer sus propios intereses en la región. Si África logra codificar su dignidad en políticas públicas y alianzas regionales, el mundo tendrá que aprender lecciones importantes. La primera es la doctrina Sahel. Cualquier fuerza extranjera que actúe en suelo africano sin transparencia será considerada enemiga y neutralizada con todos los medios disponibles. No es solo un eslogan, sino una política respaldada por hechos y tecnología propia. La segunda lección es la creación de un escudo de hierro africano, una integración inédita de inteligencia militar, defensa aérea y ciberseguridad. Los países de la AES comparten información en tiempo real mediante plataformas cifradas desarrolladas por ingenieros locales. Han establecido centros conjuntos de comando y han invertido en la formación de una nueva generación de especialistas en defensa electrónica. La seguridad regional ha alcanzado niveles inéditos, dificultando la intervención y el espionaje externo. El precio de la intervención extranjera se ha multiplicado. Ya no es África la que paga con sufrimiento y destrucción las aventuras militares ajenas. Ahora, quienes se atreven a intervenir enfrentan costos económicos, riesgos políticos y consecuencias inmediatas. Un ejemplo reciente lo vivió una empresa energética europea que perdió contratos millonarios tras ser vinculada a intentos de sabotaje en Burkina Faso. Pero la dignidad comienza en casa. Resistir la presión externa es solo el primer paso. La verdadera legitimidad se construye con reformas internas, participación ciudadana y rendición de cuentas. Burkina Faso, Mali y Níger han iniciado procesos de consulta popular para definir políticas energéticas y tecnológicas. Se han creado consejos ciudadanos que supervisan la gestión de recursos estratégicos y evalúan el impacto social de las nuevas tecnologías. El reto más grande, sin embargo, está por llegar. Las amenazas no se limitan a sanciones económicas o bloqueos comerciales. La guerra del siglo XXI es también digital. Ciberataques, campañas de desinformación y sabotaje informático son armas cada vez más utilizadas por actores estatales y no estatales. Proteger el futuro digital de África, asegurar la integridad de sus sistemas y mantener el control sobre la narrativa propia son desafíos que exigen unidad, innovación y vigilancia constante. Si África triunfa en esta nueva etapa, podrá inaugurar una era de prosperidad y respeto internacional. Los beneficios serían inmensos: estabilidad política, desarrollo económico sostenible, reducción de la migración forzada y un papel protagónico en la gobernanza global. Pero el riesgo de fracaso es real. El aislamiento, las nuevas formas de dominación y la erosión de lo ya conquistado acechan en cada esquina. Nada está escrito en piedra. El desenlace no es una conclusión académica ni un hecho consumado, sino una invitación abierta a la acción. Cada africano y cada testigo global tienen la oportunidad y la responsabilidad de ser parte de este cambio histórico. La historia se está escribiendo en tiempo real, y nadie puede permitirse el lujo de ser un espectador pasivo. Mientras los ecos del ataque aún resuenan en la región, las miradas se vuelven hacia los próximos movimientos de los actores globales. ¿Cómo responderán las potencias tradicionales ante un continente que ya no acepta ser peón en su tablero? ¿Buscarán nuevas formas de presión o aceptarán que el equilibrio de poder ha cambiado para siempre? Cuando una línea roja se traza por voluntad colectiva y no por temor, el mundo entero percibe la diferencia. Es un acto de dignidad organizado, capaz de modificar el curso de la historia.
África deja de ser solo un escenario donde potencias externas juegan sus partidas. Se convierte en protagonista, organizando, innovando y desafiando siglos de intervención extranjera. Esta dignidad colectiva, construida paso a paso, puede transformar no solo el destino de un continente, sino el orden global. La operación en Burkina Faso no fue simplemente una respuesta militar. Fue una declaración histórica. África está dispuesta a defender su soberanía con inteligencia, determinación y tecnología de punta. Fue una acción coordinada, respaldada por alianzas regionales, que obliga al mundo a repensar el equilibrio de poder. Pero la verdadera transformación no depende solo de líderes carismáticos ni de arsenales sofisticados. El cambio profundo ocurre cuando la ciudadanía exige dignidad, transparencia y justicia. Es entonces cuando la historia se tuerce y África gana poder sobre su propio futuro. Aquí está en juego mucho más que territorios o contratos energéticos. Se trata de la estabilidad social, el reconocimiento internacional y, sobre todo, el derecho de África a controlar su destino económico y tecnológico. Si la sociedad permanece alerta, informada y unida, esa línea roja será infranqueable para cualquier interés externo. Ahora, la pregunta queda abierta. ¿Cuántas veces más tendrá África que marcar sus límites para ser escuchada? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a desafiar la narrativa tradicional y compartir esta historia? Porque la dignidad organizada no solo transforma un país, puede cambiar la trayectoria de todo un continente y del planeta. La próxima vez que escuches hablar de África, recuerda: detrás de cada golpe y cada avance, hay una voluntad colectiva capaz de romper cualquier pronóstico. Un continente que, al fin, ha decidido escribir su propio destino y desafiar abiertamente las reglas impuestas desde fuera. Y si alguna vez dudas de la capacidad de un pueblo para cambiar su historia, piensa en la noche en que Burkina Faso, con un solo golpe, cambió no solo su rumbo, sino el del mundo entero. La cuenta atrás continúa. El desenlace, aún, está en tus manos.